que nos compete en esta mañana y hablando acerca de la conquista con el Espíritu Santo, porque yo creo que aún en medio de las circunstancias difíciles, la iglesia puede seguir floreciendo como nos lo ha marcado la historia de la humanidad y cómo mientras afligían la iglesia crecía. Hay algo que se necesita el día de hoy en el siglo XXI y en medio de esta crisis de salud que se está viviendo, necesitamos al Espíritu Santo. Y para ir a la conquista con el Espíritu Santo, lo primero que quisiera hablar es que necesitamos saber quién es el Espíritu Santo, quién es Él. Y de pronto ya lo han hablado aquí, y de pronto lo sabes, pero sería bueno recordarlo en esta mañana. Y una de las cosas que debemos recordar es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la deidad, pero que también el Espíritu Santo es el agente ejecutivo y que realiza, el que lleva a cabo la labor de la deidad. Es importante que entendamos también que por él somos nosotros incorporados al cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 9, y leo para ustedes la escritura y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Interesante hablando de ese, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ese consolador que iba a enviar nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los miembros de la iglesia deben de ser expuestos el día de hoy y tener al Espíritu Santo en sus corazones. Yo creo que es importante. Nuestro movimiento pentecostal, que es uno de los más antiguos y el primero en la historia, por decirlo así, en la historia moderna, ha sido la iglesia de Dios. Una de las cosas que no podemos perder es que cada uno de nuestros miembros sea tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es co-creador. Él participó en la creación del universo. Yo creo que la iglesia puede lograr la excelencia a través de lo que es la unción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que en últimas capacita a la iglesia, y el Espíritu Santo capacita a los líderes de la iglesia. El Espíritu Santo capacita a la pastoral de la iglesia. Hechos capítulo 3 nos deja un registro, esta narrativa lucana, en Hechos capítulo 3, y nos dice de la siguiente manera, capítulo 13, en el versículo 2, nos dice de la siguiente manera: ministrando esto al Señor, ¿sí? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, dice allí, y los despidieron. Entendamos entonces que a través del Espíritu Santo es que Cristo se encarna. El Espíritu Santo es el que permite la encarnación de Cristo en el cuerpo virginal de María. Y es que nosotros no podemos sacar el trabajo de la neumatología de lo que es encarnar la persona de Cristo en el corazón del creyente. Así que no podemos vivir la vida de Jesús en el corazón del creyente. No se puede vivir la vida de Cristo con la ausencia de la neumatología o del Espíritu Santo en el corazón del hombre, porque Él es el que efectúa y que lleva a cabo la encarnación de Cristo en nuestros corazones también en este día. Es el Espíritu Santo quien guió a la persona de Jesús, y esto es importante. El Espíritu Santo es el que forma, que capacita a la iglesia, que capacita el liderazgo. El Espíritu Santo es el que permite el crecimiento de la iglesia, y eso también lo podemos encontrar ahí en el libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo quien permite, quien multiplica, quien acrecienta a la iglesia. Creo que hoy más que nunca, en el siglo XXI, ante la arremetida que estamos viviendo y ante la cantidad de sinsabores, estamos impulsados, estamos desafiados, estamos retados a llevar a nuestras comunidades de fe, y llamo al cuerpo pastoral de la iglesia de Dios y al pentecostalismo, a volver nuevamente a poder experimentar al Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y es una característica de la iglesia que ha estado allí. Y es lo que ha activado la iglesia, es lo que ha hecho que haya dinámica dentro de la iglesia, y es la visitación del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a la narración del libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 2,
nos damos cuenta que el Espíritu Santo se mueve por sí mismo. Y esto nos habla de una característica de una persona. Es bueno que lo entendamos aquí, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunas herejías que hay por allí. Es el Espíritu Santo, es una persona y como persona se mueve por sí mismo. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, yo quiero que usted tome apuntes allí y lo pueda leer en casa. Cuando encontramos la historia, cuando encontramos la narrativa de Ananías y Zafira, nos vamos a dar cuenta que allí el escritor del libro de los Hechos nos va a direccionar y nos va a mostrar de que el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder sentir. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo no puedo direccionarme a la conquista con el Espíritu Santo en el proceso que estamos viviendo si yo no sé quién es la persona del Espíritu Santo. Toda persona que hace parte del movimiento de la Iglesia de Dios tiene que saber quién es el Espíritu Santo, porque ha sido el Espíritu Santo quien ha dinamizado la iglesia desde el principio en Pentecostés, pero también en las colinas de Camp Creek, después de 10 años de búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien dinamizó la iglesia, quien bautizó a estos 8 que comenzaron inicialmente y los llenó y los revistió con el poder de su Espíritu. La iglesia necesita volver al Espíritu Santo. Si queremos ser una fuente, tenemos que volver al Espíritu Santo. Llama la atención las palabras de Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas en las cuales no hay agua. No podemos perder la fuente que aviva, que dinamiza a la iglesia ha sido el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas cisternas rotas que aún se están viniendo a los que son los nuevos modelos de pentecostalismo o neopentecostalismo, que no es el Espíritu Santo, que no está allí. El pentecostalismo puro parte de la presencia del Espíritu Santo, del ungimiento del Espíritu Santo, de una búsqueda íntegra del mover del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que hablemos un poquitito más del Espíritu Santo. En Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo tiene memoria. Oye, qué cosa hermosa. Dice, Él os recordará todas las cosas. Es una persona, tiene características de persona. Él recordará, tiene memoria. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pedro me dice a mí y me deja entender que el Espíritu Santo trabaja con las emociones. ¿Y por qué el Espíritu Santo trabaja con las emociones? Hombre, porque allí en el escrito petrino me va a decir que el Espíritu Santo es quien inspira. Y si el Espíritu Santo es quien inspira, el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo se goza en la iglesia. Gracias, pastor. En el libro de Hebreos vamos a ver que el Espíritu Santo es quien da testimonio. En Corintios capítulo 12, versículo 11, nos dice que el Espíritu Santo tiene voluntad. Así que podríamos hablar muchas cosas de la persona del Espíritu Santo en esta mañana. Pero quisiera detenerme un poquitito allí para entrar en una segunda parte de esto, en Hechos capítulo 4, versículo 8. Y hablar de que el Espíritu Santo inspira. Y esto me gusta. Hechos capítulo 4, versículo 8, algo que no puede apagarse en medio nuestro. Hechos capítulo 4, 8 dice la escritura. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y suelta un tremendo mensaje el apóstol Pedro. Interesante. Mira, y hay que tener mucho cuidado aquí. Es un llamado para todos nosotros los que hacemos parte del movimiento del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Cuando se está acabando la pasión, cuando está muriendo la pasión, esa emoción para hacer algo, cuando se está deteriorando la visión, yo creo que hay algo que puede estar sucediendo y de pronto puede ser el hecho de que se ha contristado al Espíritu Santo. La pasión que envolvía a la iglesia primitiva, la patrística, nuestros primeros padres de la iglesia, subyace
de ese encuentro con el Espíritu Santo, de ese ungimiento con el Espíritu Santo, cuando a ti se te viene ese desdén por la oración, por buscar, por las prácticas espirituales o por una correcta praxis de lo que es ser un creyente, algo está pasando. Cuando llega el desánimo, algo está pasando. Y es que se necesita el Espíritu Santo y más que nunca. Nuestra juventud necesita ser expuesta al Espíritu Santo. Nuestras damas necesitan ser expuestas al Espíritu Santo. Los caballeros de la iglesia necesitan ser. Los niños necesitan un encuentro con a todos los niños. Y dijo, hoy ninguno se va de aquí sin no recibir al Espíritu Santo. Oye esto, quinto de primaria, estando en una iglesia presbiteriana, recuerdo que esa mujer de cabello blanco se arrodilló en el altar y al instante los niños que estábamos dentro de aquel paraninfo empezamos a llorar y algunos hablaban en otras lenguas. Estoy hablando de primaria y los padres afuera esperando y los niños no podían salir porque una presencia del Espíritu Santo había caído allí. Eso produjo sed en mi corazón y me impulsó a querer saber más de qué era lo que esa mujer, de esa reverenda Lilia, de allá de la iglesia presbiteriana, había sembrado en mi corazón. Una experiencia que ha estado allí, que me ha conducido durante con el Espíritu Santo. Eso no falta a la iglesia. Pero quisiera hablar de una segunda parte allí de una manera rápida y quisiera hablar de algunos distintivos pentecostales y el desafío que tenemos a mantener nuestra identidad pentecostal en el siglo XXI. No se puede perder de nosotros. Quisiera leer un texto bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39 y dice, porque para vosotros, dice San Pedro, en el círculo de Pedro, lo que habla Pedro en este mensaje, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. Así que a partir de allí, el escritor lucano en el libro de los Hechos va a registrar el movimiento del Espíritu Santo de una manera recabada. Y nos va a mostrar que es el motor de la vida de la iglesia del primer siglo. Si hay algo que dinamizó la iglesia del primer siglo, fue el Espíritu Santo. Permítame hablarle algo en esta mañana. Una cosa es encontrar a los 120 antes de repente del capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y una cosa es un después de ser lleno del Cristo Redentor. Estaba atemorizada y se encontraba como escondida y enclaustrada allí. Lógico que la narrativa lucana va a decir que ellos estaban esperando el llamamiento estaban esperando el ungimiento del Espíritu Santo, pero no estaban haciendo una intervención social en su medio. Pero luego nosotros podemos ver que esa comunidad antes del Pentecostés de Jerusalén, luego del Pentecostés, va a tomar poder para entrar en el conflicto, en donde la comunidad se llena de valor para enfrentar el conflicto con los judíos. Están atemorizados y escondidos. Pero otra cosa es los 120 y los discípulos de Jesús, después del ungimiento del Espíritu Santo, no tenían temor para enfrentar los problemas de la comunidad. Mire, si hay algo que le hace falta a la iglesia para hacer una correcta ortopraxia al día de hoy, es no solamente ser lleno del Espíritu Santo, sino como el pentecostalismo el día de hoy se convierte, que hay una dinámica en donde cuando la iglesia primitiva comienza de una manera fideligna a predicar el evangelio, hay un ataque de la comunidad, pero esa confrontación de la comunidad con la iglesia va a crear una dinámica que va a traer una transformación en la comunidad, de tal manera que los líderes de la iglesia primitiva y las iglesias paulinas se convertían en garantes y en representantes y la voz pública del pueblo como denunciantes de la injusticia y de la maldad que había. ¿Y sabe por qué? Porque eran guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ayudaba a agudizar el problema de la sociedad y hacer una intervención. Llaman por primera vez cristianos, cristicos pequeños, una forma despectiva de mostrar, pero habla de lo que ellos vivían. La iglesia,
para poder salir de sus cuatro paredes e ir a predicar. Podemos traer muy lindas conferencias. Podemos hablar de la necesidad del evangelismo y el proceso de muerte que se está viviendo en la sociedad con el COVID-19 y la pandemia. Pero si la iglesia no es tocada por el Espíritu Santo, estimados amigos, pastores y líderes, ningún feligrés saldrá a contar su testimonio, porque lo que impulsa y dinamiza la iglesia es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y dicen los discípulos después de ser amenazados, es que no podemos callar lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Cuando tú estás expuesto al Espíritu Santo, te tapan la boca y te sale por los poros, estimado hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Podemos hablar, pero la iglesia necesita volver al encuentro con Dios. La iglesia necesita volver a ser expuesta al Espíritu Santo. Este movimiento pentecostal no lo comenzamos nosotros y tampoco lo vamos a terminar nosotros. Fue el Espíritu Santo quien lo comenzó y va a perseverar hasta que Cristo venga por la iglesia. Los que aún seguimos creyendo en la parucía, los que aún seguimos creyendo en el rapto de la iglesia y confiando en la palabra y no negociamos la verdad, creemos que el Espíritu Santo seguirá dinamizando la iglesia. Así que vamos a encontrar que esta palabra es un doble cumplimiento para la iglesia. Primeramente para los 120 en Pentecostés, pero hoy en el siglo XXI, en el año 2021, también se convierte en una palabra para nosotros el día de hoy, que nos llama a este movimiento pentecostal del Espíritu Santo. Es un movimiento pentecostal que no ha sido propiamente un impulso humano, sino que más bien ha sido la fuerza y los hechos de Dios a través de los canales humanos. Y cualquiera que estudia nuestro movimiento se va a dar cuenta que aquí ha estado únicamente la intervención de Dios, quien ha sido el motor impulsor de la pentecostalidad. Para nosotros los pentecostales, hoy en el siglo XXI, en el año 2021, el mover del Espíritu Santo es la lluvia tardía y temprana de Joel capítulo 2 versículo 23. Que alguien alabe a Dios y mueva el chat y diga algo en esta mañana. Que alguien diga, el Espíritu Santo está conmigo. Que alguien en esta mañana alabe a Dios. Yo me siento gozoso en esta mañana, porque es que hablar del Espíritu Santo es hablar de nuestra esencia. Es que hablar del Espíritu Santo es hablar de nuestro compañero, es hablar de nuestro guía, es hablar del que está con nosotros en todo momento. Es el Espíritu Santo, y a través de él que la iglesia será levantada en los últimos tiempos. Y doy las gracias a Dios por esto. Quiero tocar algunos distintivos que no podemos perder nosotros, la iglesia pentecostal. Un distintivo que nos caracterizó en tiempos pasados era que la gente decía que éramos un movimiento sin teología. Y la teología es esa ciencia que trata acerca de los atributos de Dios. Pero yo creo que se ha incluido últimamente, y no es que no lo tengan, pero hoy tenemos una teología pentecostal bien sistematizada para nuestra gente. Un distintivo de la iglesia de Dios es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia en nuevas lenguas, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. La iglesia de Dios sigue creyendo que la evidencia inicial del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con el hablar en nuevas lenguas. Y doy gracias a Dios por esto. Ha sido un distintivo, ha estado con nosotros allí, ha permanecido. Otro distintivo de la iglesia pentecostal ha sido la lectura de la Biblia. Mira, estos distintivos tienen que estar en nosotros. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar nuevamente espacios donde haya lectura de la Biblia, donde los feligreses sean confrontados con la palabra de Dios, donde hay un estudio sistemático y también devocional de la Escritura. Esto hace falta en el quehacer de la iglesia en este tiempo. Las sanidades, los prodigios y los milagros son distintivos de la iglesia primitiva y son distintivos de la iglesia de Dios. Las sanidades impulsaban la iglesia. Cuando Juan el Bautista envía a sus representantes a encontrarse con Jesús después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, mira, intencionalmente Lucas lo está escribiendo porque la escritura tiene intención.
Jesús les dice, oigan lo que está pasando. Los enfermos son sanados, los muertos resucitan. Ahí hay señales. Y estas señales que están mostrando la presencia del Espíritu de Dios que habitaba en Jesús, que operaba en Jesús. Ahora, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, estando en la condición humana, necesitaba al Espíritu Santo para el ministerio. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia, al día de hoy, no necesitamos al Espíritu Santo? No comienza el ministerio de Jesús sin antes ir al desierto. Y dice la Escritura, y luego es regresado y lleno en el poder del Espíritu Santo. Jesús buscó la presencia del Espíritu Santo. La iglesia necesita volver a buscar el Espíritu Santo y soltar las muletas que estamos usando. Hoy estamos usando muletas para reemplazar la esencia, la vida y la vitalidad de la iglesia. La fuente de vida de la iglesia está para nosotros los pentecostales, está en el mover del Espíritu Santo. El culto ferviente es una característica. El culto ferviente es un distintivo de la iglesia pentecostal. Hay que hablar de que cuando el Espíritu de Dios vino, eso hierve. Un culto ferviente habla de hervor. Ferviente habla de ese entusiasmo con que se hace algo. Y Lucas lo habla en el 24:53 de Lucas, Hechos capítulo 2:46. Eso es una característica. La gente llega y se siente tocada, porque es que en el pentecostalismo la gente se expresa libremente. Recuerdo cuando joven estudié en un colegio X de una secta, pero yo estudiaba, era un colegio, mi padre me puso allí, era un buen colegio, y la primera vez que fui al servicio que ellos nos llevaban a los estudiantes los días viernes, uno no se podía parar, no podía aplaudir, no podía gritar, y yo me sentía amarrado, porque yo venía de una iglesia donde cada quien podía expresarse libremente, donde la hermanita levanta su mano y dice gloria a Dios, donde el hermano allá brinca, salta, danza, alaba, el otro glorifica. Eso hace parte de nuestro culto ferviente, eso hace parte. La iglesia pentecostal, la iglesia de Dios, en cualquier servicio siempre está la expectativa de que se meta Jehová, que tome el control y se derrame de una manera ordenada como lo hace el Espíritu Santo. Esos cultos fervientes hacen falta en el corazón del hombre. Esos cultos fervientes hacen falta en nuestra de mi infancia. Mi padre me llevó a Cartagena, venían 40 coreanos de la iglesia de Dios en una vigilia a las orillas de la playa en Cartagena. Y era toda una sensación orar con estos coreanos. Cuando esta gente oraba, caía un fuego sobrenatural en medio de esa fogata. Yo creo que nosotros debemos de volver a eso. Hermano, no podemos perder ese día. No nos podemos apenar de lo que somos, de lo que tenemos. Somos un movimiento inspirado y que nace en el corazón de Dios. Ese es nuestro movimiento pentecostal. Y el otro distintivo del que quiero hablar es el testimonio de la predicación al aire libre. Era un distintivo pentecostal. Yo recuerdo que mi padre me llevaba y decía, nos ponía uno en una esquina a predicar, y yo que digo, lo que sea, pero hable. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no tienes temor para predicar. Sea que los hables a través de las redes sociales, sea que hoy envíes un WhatsApp, sea que envíes un vecinos que están pasando la enfermedad del COVID y les lleves un plan de salvación y le digas que estás orando por él y la introduzcas debajo de su puerta, y ese vecino reciba esa carta y diga, algo hizo Dios conmigo. En una ocasión salimos a hacer un movimiento de evangelismo en la iglesia, ayunamos una semana, el fin de semana fuimos a repartir tratados. Y mira este testimonio poderoso, oramos y una hermana llegó y lanzó un tratado por una ventana porque nadie salió. Y la señora estaba en el patio lavando la puerta y dice, lavando su ropa. Y dice la señora que
que ella vio una luz que cayó y ella salió corriendo a ver qué era y levantó el tratado y nos llamaba y nos decía, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Esa señora fue tocada. No podemos descartar que es el Espíritu Santo quien guía al creyente. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Por eso la iglesia necesita volver al Consolador. La iglesia necesita volver al Espíritu Santo. Y termino, Pastor Josías, solamente mencionando los desafíos que debemos de tener a mantener nuestra identidad en esta mañana. En el día de hoy debemos de tener una renovación en nuestra liturgia. Hay que recobrar nuevamente dentro de la iglesia la esperanza de la parucía. Es mostrarle la tierra de Canaán a la gente. ¿Sabe por qué la gente se unía al movimiento pentecostal? Porque la iglesia le mostraba un horizonte claro. Hay que volver a ese evangelio de nuestros antepasados. Cristo viene pronto, Cristo vuelve por la iglesia. Hoy ya no se predica ni en los púlpitos pentecostales que Cristo viene. Estamos cayendo en la corriente de prosperidad. Y eso es una falacia para la iglesia. El que prospera la iglesia es el Espíritu Santo. Perdóneme, pero eso es así. Es el Espíritu Santo quien prospera a la iglesia. No perder la predicación de que Cristo viene, de los cantos. Hoy los cantos ya no hablan de que Cristo viene. Hoy los cantos son egocentristas, Pastor Josías, amigos que me escuchan. Hablo de mí, de yo, yo necesito, yo busco, yo esto. Pero cuando volvemos nuevamente en nuestros cantos a retomar la adoración al Espíritu Santo, eso hace parte del desafío que tenemos el día de hoy. La manifestación de los dones espirituales es algo que escasea en este tiempo en la iglesia y en nuestra pentecostalidad. Estamos desafiados nuevamente a volver a los dones del Espíritu Santo. Se le olvidó los dones del Espíritu Santo. Se nos olvidó la operación de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo dan un tremendo dinamismo dentro de la iglesia. Estamos desafiados a la falta de enseñanza sistemática de las Sagradas Escrituras en la iglesia. Hay que volver. Y eso requiere y exige que cada líder de la iglesia, que cada ministro de la iglesia sepa las Escrituras, como le dice Pablo a Timoteo, sepa en dónde está, pueda hacer un buen manejo de la palabra para que pueda alimentar las ovejas y poner cada domingo en el altar, poner pasto fresco, pasto verde. Hay altares que están dando pasto seco lleno porque dejamos de volver a la fuente, la palabra como un recurso que bendice a la iglesia, la palabra como un recurso que aviva a la iglesia. Perdóname, pero soy un pentecostal apasionado y cuando hablo del Espíritu Santo, yo me gozo en hablar de la persona que ha estado conmigo y que me ha cuidado durante todo este tiempo. La expansión del aparato burocrático interno es algo a lo que estamos desafiados y con eso estoy diciendo de la participación de todos dentro de la iglesia, que todos puedan participar dentro de la iglesia y dejar la división allí, los feligreses en un lado y solamente son los pastores que podemos hacer. En el movimiento pentecostal todos hacen parte de esto. Y termino con mi último puntito allí del desafío a mantener nuestra identidad, la participación de las mujeres hoy en día dentro de la pentecostalidad, querramos o no, a pesar de una cantidad de cuestiones legalistas que se han incrustado dentro de la iglesia, hoy se hacen presentes. Y doy gracias a mi amada Iglesia de Dios que abre las puertas para impulsar el ministerio de la mujer, para impulsar el pastorado de la mujer, el liderazgo de la mujer, que lo vemos muy claro en la vida de Jesús. Las mujeres sostenían su ministerio, pero lo vemos muy claro en la intervención de grandes hombres de la Biblia, como en la vida de Timoteo. Ellas jugaron un papel importante, pero luego las veo a través de la historia como mujeres que han promovido la pentecostalidad, que se han dejado tocar por Dios, por
porque esta promesa es inclusiva en el aspecto de ¿qué? De que tiene que ver para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para todos, en la promesa del Espíritu Santo. Así que damos gracias a nuestra iglesia de Dios, donde la mujer puede cantar, puede adorar, puede predicar, y no es antibíblico, es algo que Dios está usando en este tiempo. Bendigo al ministerio de la mujer, que hoy en día son la mayor parte de nuestras comunidades de fe. En nuestras comunidades de fe el 70%, por no decir, llega a ser mujer. El resto quizás son jóvenes y un porcentaje muy reducido son los varones. Mira qué interesante, porque a través de esto podemos ver el engaño del enemigo. ¿Cuántos hombres están en la guerra el día de hoy? Sea en el ejército, en las fuerzas militares, en grupos armados. ¿Cuántos hombres están allí acabando el sacerdocio del varón? Hoy más que nunca, yo creo que más bien tenemos que hablar de levantar el sacerdocio del varón, porque la mujer viene haciendo un papel trascendental dentro de la iglesia. Estimado amigo que me escuchas, permíteme orar por ti. Permíteme que oremos juntos. Permíteme darte de lo que Dios me ha dado. Permíteme compartir contigo esta pasión que me empodera. El viejito mío me dice: hijo, el día que se te acabe la pasión por Dios, cava un hueco y entiérrate, dice el pastor Nelson. Un hombre apasionado por Dios, y eso lo tengo aquí grabado en mi mente. Me enseñó a conocer a Dios. Me llevó a Jesús desde mi infancia. Pastor Nelson, te amo. Gracias por ser mi padre. Hoy quiero orar con ustedes y quiero confesar y declarar, orar, pidiéndole a Dios, creyendo que si hay alguien enfermo, hoy el Espíritu de Dios va a tocar la vida. Que si tiene que ver con una enfermedad emocional, mental, si hay tristeza, si hay dolor, hoy el Espíritu Santo te sana. Si hay alguien que necesita el abrazo del Padre, hoy el Espíritu Santo te abraza. Si te has sentido solo, si nos estás viendo, nos verás después y estás en una cama pasando la crisis del COVID, hoy en el nombre de Jesús desatamos sanidad sobre tu cuerpo. Espíritu Santo penetra en los corazones. Espíritu Santo llega al cuarto de hospital. Espíritu Santo llega a lo más profundo y toca, sana, levanta, restaura, cualquiera que sea la situación. Oramos por sanidad en los cuerpos. Ministra con poder, hoy más que nunca te necesitamos, Padre amado. En medio de las culturas de la muerte que estamos viviendo, necesitamos implantar al Espíritu Santo, que trae vida y vida en abundancia, que permite que Cristo sea formado en el corazón. Espíritu de Dios, toca, trae ánimo, trae aliento al que está solo, al que está enlutado. Oh Dios, en esta mañana abrázalo, envuélvelo. Tú lo hiciste un día conmigo. Yo sentí que estabas ahí y que tú me abrazaste, y eso trajo paz y tranquilidad a mi alma, trajo vigor a mis huesos. Abraza al que está entristecido, abraza al que está enlutado, Dios mío. Oh Dios, cambia ese manto de tristeza por un manto de gozo, Dios. Oh Dios, en esta mañana anima, afirma y confirma, Padre de la gloria, pero capacítanos, Dios mío. Padre, oro para que gente que nos está viendo en esta mañana reciban la llenura del Espíritu Santo. Tu vida no será igual. Si yo creo que en esta mañana se metió Jehová en esta transmisión. Aquí está la gloria de Dios, aquí se metió el Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos, declárate en fe, declárate en sanidad. Echa fuera el temor, levántate con la ayuda del Espíritu Santo, levanta tus manos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay algo de Dios aquí, se mueve la gloria de Dios. El Espíritu de Dios está nuevamente animando y avivando la iglesia, capacitándola para la conquista, guiándola en este tiempo, guiando y conduciendo a toda verdad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Restaura los hogares que se han roto, restaura las relaciones, restaura las finanzas, restaura la economía. Oramos, Dios mío, oh Dios, por lo que está ocurriendo. Toma control de nuestro país en esta mañana, en medio de las protestas que se viven, oh Dios, y en medio de la latente situación de expandir el contagio. Oh Dios, oramos por nuestros gobernantes y los que están en
eminencia. Toma el control en esta mañana, revélatele, Dios, y que ellos puedan juzgar con certeza, con verdad, a un pueblo que ha estado sufriendo, que ha sido víctima, Dios mío, de un virus que ha traído desolación, enfermedad, muerte y crisis económica. Es una nación que no aguanta más, pero ayúdanos, Dios, como iglesia empoderada de tu Espíritu Santo, a ser, Dios mío, expositores de injusticia y de maldad en nuestra sociedad, que no podamos callar. La iglesia tiene, para ser relevante, oh Dios, pueda ser denunciante de maldad y de injusticia en el mundo, para que sepan, Dios, que en esta mañana somos tus manos, somos tu boca, somos tus pies, somos tu cuerpo, que aún está vivo y activo en este planeta Tierra. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Los bendigo, les amo en el amor del Señor, les envío un fuerte abrazo. Perdóname mi pasión, yo soy así, soy apasionado por lo que amo. Yo amo esto, yo lo abracé y esto no lo voy a soltar nunca, Pastor Gosía. Siento la gloria de Dios. Yo creo que algo se metió aquí en esta mañana. Algo de Dios ha estado con nosotros. Muchas bendiciones, les quiero mucho. Gracias, mis estimados hermanos, por esta invitación que me han hecho. Me siento feliz de hablar de la persona más hermosa que está conmigo, el Paracleto. Él está allí conmigo acompañándome. Dios les bendiga. Amén, así es, y eso es lo que queremos, que en todas las cosas que Dios haga esté el Espíritu Santo, esté el poder del Señor. Y bendecimos y adoramos el nombre de Dios. Así que damos gracias a Dios por todas estas cosas, gracias a Dios porque Dios nos habla a través de su palabra y de corazones apasionados por la presencia de Dios y llenos del Espíritu Santo. Ese es el fervor que debe haber en la iglesia para que se mueva, para que haya el poder. Dice que donde hay pecado, sobreabunda la gracia, pero esa gracia no se mueve si no está el Espíritu.